Si están ahí, si están conmigo, ya chicos, así que atentos, ¿ya? Atentos. Entonces, ahora estamos en la clase 3, ¿no es cierto? Que corresponde a biología, pues a biología celular y molecular. La primera parte es biología celular, ¿no es cierto? Bien, entonces, bueno, acá está el QR del grupo de WhatsApp. Entonces, el día de hoy vamos a hablar netamente todo lo que respecta a membrana celular. Sí que es el tema que tenemos que topar, ¿sí? Y luego, primero, les voy a colocar una lámina que ya también está subido, chicos, está subido. Ya así que revísenlo y lo descargan. Ya ahí están los resúmenes y todo. Vamos a hacer dos láminas que son muy importantes que ustedes conozcan. Son resúmenes puntuales. Es la PEPA, lo necesario que tú tienes que saber, ¿ok? Lo necesario que tú sí o sí tienes que recordar, que sí o sí tienes que saber. Bien, entonces me confirman si se ve la pantalla. ¿Me confirman? Si no, Sí, listo. Bien. Entonces, vamos a hablar un poquito, ¿no es cierto?, acerca del resumen teórico de lo que es la membrana plasmática. En esta lámina prácticamente te estoy dando todo lo necesario, todo lo que tú como mínimo tienes que saber, tienes que reconocer y lo tienes que aprender. ¿Por qué? Porque es lo que te va a venir en tu examen. ¿Sí? Cualquiera de estos tipos. ¿Sí? Entonces vamos a aprender uno por uno y vamos a aprender a diferenciarlo, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero, chicos, que estén atentos, lo que yo quiero es que ustedes recuerden todo lo que vamos a hablar. Y más adelante también, aquí en esta lámina, vamos a hacer la imagen, el esquema, el dibujo, ¿no es cierto?, de la membrana, su estructura, sus características. Y luego, ósmosis. Cuando hablamos de ósmosis y cuando hablamos de una solución hipertónica, o sea, de un medio hipertónico, de un medio hipotónico y de un medio isotónico, que son definiciones que tú sí o sí tienes que dominar. Bien, entonces, esta lámina también ya está, como vuelvo a repetir, ahí en el drive, chicos, ahí está todo. Bien, entonces, ustedes saben que cuando hablamos de membrana, miren, lo voy a hacer grande, sí, lo voy a hacer grande, quiero que ustedes lo observen. Quiero que observen esa membrana. Sí, es el famoso modelo del mosaico fluido de Nicholson, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo quiero que tú veas ahí, que esa membrana plasmática o esa membrana celular, ¿sí? Ves que tiene es una, les pregunto, ¿es una monocapa, es una bicapa? ¿Qué es? ¿Qué es lo que ves? ¿O qué has leído? ¿Qué te acuerdas de la membrana plasmática? A ver, chicos, ¿sí? Entonces, todo lo que tú ves ahí es lo mínimo que tienes que conocer, es lo mínimo que tienes que conocer, ¿sí? Entonces, recuerda, ¿no es cierto?, que tu membrana sí tiene proteínas, está formado por proteínas, miren, como proteínas de membrana, ¿no? Que hay proteínas integrales y proteínas periféricas, que eso lo vamos a ver. En general, en esta lámina vamos a hablar así puntual, cosas importantes. La membrana, como tú puedes ver, ¿no es cierto?, es una bicapa lipídica, bicapa lipídica, ¿sí? Lipídica. Es una bicapa lipídica y su principal componente, pues como tú ves de la bicapa, son los fosfolípidos, ¿no es cierto? Fosfolípidos, ¿sí? Los fosfolípidos. Entonces, el día de hoy también vamos a ver cómo es los movimientos, los tipos de movimiento de los fosfolípidos de la membrana también, ¿sí? Bien, entonces, repito, la membrana plasmática es una bicapa lipídica cuyo componente principal pues son los fosfolípidos, ¿no es cierto? Bien, ¿qué más hay aquí en esta membrana plasmática? Hay proteínas, ¿no es cierto? Proteínas, aproximadamente el 50 al 56% de acuerdo a la literatura que tú leas. Proteínas, ¿qué más tú tienes ahí? Tienes carbohidratos o hidratos de carbono también, ¿no es cierto? Carbohidratos. Sí, y por último, en menor cantidad tienes los lípidos como el colesterol, ¿no es cierto? Colesterol, ¿sí? Bien, que también vamos a ver cuáles son las características de cada una de ellas. Si te das cuenta, yo acerco, ¿no es cierto? Aquí tú mira, tienes una monocapa, ¿sí? Y por acá tienes otra monocapa. ¿Me dejo entender? Entonces, esta parte que está afuera, ¿no es cierto? Que está afuera, porque acá afuera, esto de acá es el líquido extracelular
y lo que está por dentro es el líquido intracelular. Estamos el líquido intracelular. Bien, entonces esto que está aquí se denomina como monocapa externa, porque está hacia afuera, monocapa externa, ¿sí? Y la que está acá adentro se llama, pues, monocapa interna. En conjunto forman dos capas, que es una bicapa lipídica, ¿no es cierto? Entonces, ahora, yo quiero que tú te des cuenta de lo siguiente, mira, ¿sí? Igual lo vamos a ver, igual lo vamos a ver. Quiero que te des cuenta de lo siguiente. Si ven la manito, ¿no es cierto? Si ven la manito, ¿sí, chicos? Sí, Bien. Omar, ¿estás con nosotros? ¿Sí? ¿Me escuchas? Por favor, ¿eh? Esto es importante que reconozcan, chicos. Entonces, miren, en esta bicapa lipídica, entonces tienes tu monocapa externa y tienes tu monocapa interna. Listo. Mira, pero si te das cuenta, las cabecitas de los fosfolípidos, esa coloración azulada que tienen, se dirigen siempre hacia afuera, ¿sí o no? Mira, hacia afuera, o si es que es de la monocapa interna, hacia adentro. O sea, la monocapa externa, estas cabecitas, se dirigen hacia el líquido extracelular. ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? ¿Lo ves? sí. Listo. Y la monocapa interna, estas cabecitas de estos fosfolípidos, ¿hacia dónde se dirigen? ¿O hacen contacto con quién están? Con el líquido intracelular. ¿Estamos? Quiere decir entonces, si tú analizas, si tú interpretas, quiere decir entonces que pues estas cabecitas tienen que tener ciertas características, tienen que tener ciertas propiedades, porque son las que están en contacto con el agua, con el líquido. ¿Sí entiende? Están en contacto con el agua, ¿sí o no? ¿Sí o no, chicos? Por eso se dice líquido extracelular y líquido intracelular. Ahora, si tú te das cuenta, otra cosita más importante, vamos a hacerla con negrita. Esta parte intermedia, la zona que está en amarillo, mira. ¿Lo ves esta zona que está en amarillo? ¿Sí o no? Corresponde a las colitas de esos fosfolípidos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí? ¿Sí lo ven? Pero dense cuenta que esas colitas ambas se dirigen hacia el mismo lado. ¿Lo ven? De la monocapa externa se dirigen las colitas hacia adentro y de la monocapa interna también se dirigen esas colitas hacia adentro. ¿Sí o no? ¿Lo ves? ¿Sí? ¿Lo ven o no lo ven? sí, Toda esta parte amarilla, entonces, esas son las cadenas o son las colitas, que también lo vamos a hablar más adelante, sino que esto es una manera de introducir, de introducción, ¿sí? Entonces, esta parte intermedia, esas colitas, ¿no es cierto?, que están formadas con puro carbono, ¿no es cierto? Es la parte, mira, si te das cuenta que están todas dirigidas hacia adentro, es decir, que no están en contacto con el agua. Y a eso también nosotros le vamos a dar un nombre, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Bien, en esta membrana, entonces, tú recuerda que tienes dos tipos de transporte, ¿sí? Aquí vamos a encontrar dos tipos de transporte, ¿sí? Dos tipos de transporte, ¿bien? Tenemos el famoso, ¿ya? Dos tipos de transporte, ¿sí? El transporte pasivo, ¿cierto? Transporte pasivo y el transporte activo. Estamos y el transporte activo. Entonces, transporte pasivo, acuérdate, ¿cuántos tipos de transporte hay? Dos, ¿no es cierto? Transporte activo y el transporte pasivo. Recuerda que las características de todos los que están dentro del transporte pasivo es que siempre están a favor, ¿no es cierto? Aquí es a favor del gradiente de concentración. O sea, quiere decir que va de un lugar de mayor concentración hacia un lugar de menor, ¿no es cierto? De menor concentración. Siempre a favor de la gradiente de concentración. Es como cuando estás en un río, ¿no? Por ejemplo, un río, ¿no? Que siempre tiene, pues, se dirige hacia un sentido, ¿no es cierto? Sí, es lo mismo, ¿no? Las moléculas que se dirigen a ese sentido, sí, que se dirigen hacia ese sentido, al favor de la corriente, ¿no? A favor de la corriente de ese río, entonces no van a gastar energía y a eso se le llama pues transporte pasivo, ¿no? O sea, que están a favor de la gradiente de concentración, ¿sí? A distinto del ya, muy bien. Ahora, ¿qué más? Otro datito, que este transporte pasivo, ¿no es cierto? Aquí no gasta,
¿qué? No gasta energía. ¿La energía en forma de qué? Chicos, ¿energía en forma de qué se produce en las células? Lo dijimos. ¿Cómo es la energía? A ver, ¿en qué forma se manifestaba la energía, chicos? En la célula. En forma de ATP, pues chicos, en forma de ATP. Entonces, ¿no es cierto? No gasta energía, es decir, que no gasta ATP, adenosina trifosfato. Esas son los dos puntos importantes, clave, ¿no es cierto?, que tú tienes que saber con respecto al transporte pasivo. Que todos van a favor del gradiente de concentración, es decir, de un lugar donde hay mayor concentración hacia un lugar donde hay menor concentración, ¿no es cierto? Y como van a favor del gradiente, no hay gasto de energía, no hay gasto de ATP. ¿Estamos? Muy bien. A diferencia del transporte activo, ¿no es cierto? A diferencia del transporte activo, acá que tú tienes, acaba en contra, ¿sí? En contra de la gradiente de concentración. Por eso es que estos aquí, en este tipo de transporte, como están en contra de su gradiente de concentración, aquí sí gasta energía. Si hay gasto de energía en forma de ATP, o sea, si se gasta ATP. Acá sí hay gasto de ATP, acá sí se usa ATP. ¿Por qué? Porque se va en contra de su gradiente de concentración, ¿sí? En contra de su gradiente de concentración. Muy bien. Ahora, entonces, dentro del transporte pasivo, ¿qué tenemos? Lo que se conocemos nosotros como difusión simple, difusión simple, acuérdate, ¿sí? Difusión facilitada y la famosa ósmosis, ¿no? Que vale decir que esta ósmosis es un tipo de qué? De difusión facilitada. Y lo vamos a ver más a profundidad en esta lámina, ¿ok? No se preocupen que ahí vamos a hacer dibujitos. Bien, entonces, hasta ahí se entendió, hasta ahí estamos claros, chicos, con respecto a lo que es transporte pasivo y transporte activo, ¿sí o no? Sí. ¿Todo claro? ¿Seguros? Tu compañera Omaira, no sé si está ahí con nosotros. A ver, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, ¿no? Entonces, por favor, A chicos, Mayra no se la escucha. ¿cómo? A Mayra no se le escucha, a pesar de que activa su micro. Ay, 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 no se escucha, Omaira. Ya. Bien, entonces esa es la idea. Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan, por favor, a profundidad. Bien. Entonces, dentro de la difusión simple, vamos entonces, primero, su mismo nombre lo dice, mira, difusión simple. Bien, difusión simple. ¿Qué quiere decir la difusión simple? Que va a permitir el paso de ciertas moléculas, ¿no es cierto? Pero, o sea, va a atravesar la membrana plasmática de manera sencilla, sin necesidad de ayuda. Eso es la difusión simple, ¿ok? Repito, en la difusión simple, ¿ok? Estas moléculas atraviesan sin necesidad de ayuda. Si no me equivoco, el día sábado hicimos a las 6:30 unas preguntitas, también hice, chicos, una transmisión, unas preguntas respecto a de membrana, que eso también les voy a colocar examen, recuerden, el día sábado es examen, ¿ya? Semanal, siempre son los repasos con banqueo comentado, ¿ya? Entonces, el día sábado justo les estaba hablando de esto, ¿no? Este ejemplo para que no te olvides. La difusión simple, ¿sí? No necesita de nadie, o sea, de ninguna estructura de la membrana para poder atravesarlo. O sea, atraviesa la membrana sin ninguna ayuda. Es como que, por ejemplo, yo estoy aquí en este cuarto, ¿no es cierto? Yo estoy en mi cuarto aquí. Todo esto en la célula, estas paredes que tú ves aquí, ¿sí? Estas paredes que lo estoy haciendo sonar, ¿ok? Suponte que esta es mi membrana, ¿ok? Que esta es mi membrana. Y las moléculas que atraviesan por difusión simple son aquellas que van a ser, yo le digo para que tú te acuerdes, como los fantasmitas. Los fantasmas. ¿Por qué fantasmas? Porque los fantasmas pueden atravesar esta pared directamente. Caminan, pum, atraviesan directamente la pared.
sin necesidad de una puerta, sin necesidad de una llave, sin necesidad, es decir, sin necesidad de poder abrir una puerta y salir hacia afuera. Pasan, atraviesan de manera sencilla esta pared. ¿Ok? Entonces, similar. En la difusión simple, esas moléculas tienen ciertas características, principalmente dos características fundamentales que van a permitirle justamente atravesar de manera sencilla esta bicapa lipídica. O sea, que van a permitir atravesar así en este sentido, miren. Vienen por aquí y atraviesan, 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 atraviesan hacia el interior. Así, sin necesidad de ayuda de ninguna proteína, de ningún canal, de nada. Atraviesan de manera sencilla. Lo atravesaron. ¿Ok? Para ello, esas moléculas que atraviesan, ¿no es cierto?, la bicapa lipídica de manera sencilla, sin necesidad de ayuda, o sea, por difusión simple, tienen que tener dos características estas moléculas, dos características principales que quiero que te acuerdes. ¿Qué cosa, doctor? Que deben ser no polares y deben ser pequeñas. ¿Ok? Por eso está en rojo, mira. Deben ser no polares y deben ser pequeñas. Y también obviamente tienen que tener bajo peso molecular, por eso se dice pequeñas. No deben tener carga, o sea, no son polares. ¿Ok? Por eso, estas se mueven, ¿por qué? Por gradiente de concentración, que es lo que le define pues a transporte pasivo que acabamos de explicar. Un ejemplo clásico es este, miren, lo voy a hacer grande. Es el proceso de matosis. Si ven la manito, ¿verdad? Si se ve la manito, ¿sí? ¿Sí, chicos? ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven la manito? A ver, Rodri, ¿no te escucho bien? ¿Sí? Sí se ve. Listo. ¿Cómo así? Miren. Dentro de esas moléculas que atraviesan por difusión simple, ¿qué tenemos? Aquí ese claro ejemplo, tu alveolo y tu capilar. Recuerda que todos tus tejidos están conformados por células, eso ya lo hemos visto iniciando la primera clase, ¿sí? Entonces, acá en la imagen inferior izquierda, donde tú ves tu alveolo, mira, el aire que ingresa que oxígeno, ¿no es cierto? Ingresa oxígeno y mira, atraviesa de manera sencilla todas las células del alveolo y atraviesa también todas las células del capilar sanguíneo, llegando pues a la luz vascular, ¿no es cierto? A la hemoglobina para oxigenar la hemoglobina. ¿Ven? Y el dióxido de carbono, lo mismo. ¿Qué hace? Sale, miren, del torrente sanguíneo, sale, ¿no es cierto? Sale hacia el alveolo y de alveolo sale hacia afuera, hacia el exterior. Pero, como tú ves, atraviesan de manera sencilla, sin dificultad, todas esas membranas que tanto del alveolo, de las células del alveolo, como de las células del vaso sanguíneo. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que de los ejemplos clásicos que tú tienes que recordar, de los ejemplos clásicos que tú tienes que recordar es justamente los que realizan difusión simple, ¿quiénes son? A la de cajón, el oxígeno, el dióxido de carbono, el benceno, ¿cierto? El benceno y el etanol. Y el etanol. Esas cuatro son las principales que tienen la capacidad, pues, de atravesar de manera simple, de manera sencilla, por difusión simple, ¿no es cierto? Una membrana plasmática, una bicapa lipídica. Esos son los famosos fantasmitas, ¿ok? Que atraviesan de manera simple, acuérdate, de manera simple, ¿ok? La bicapa lipídica, sin necesidad de ayuda. Ok, ¿me dejé entender? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Chicos, ¿me dejé entender? Sí. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿O estamos claros? ¿Sí? Sí está claro. Correcto. Continuamos entonces. Vamos por la difusión de tipo difusión facilitada. ¿Ok? Obviamente que pertenece dentro del grupo del transporte pasivo, ¿no es cierto? Dentro del grupo del transporte pasivo. ¿Sí? Entonces, miren, acá en la difusión facilitada, su mismo nombre lo dice, facilitada. O sea, que va a haber un intermediario, que va a haber alguien, alguna estructura de la bicapa lipídica que le va a facilitar la entrada de esas moléculas de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, dependiendo de su gradiente de concentración. No te olvides. ¿Por qué? Porque en el transporte pasivo siempre es a favor del gradiente de concentración y no hay gasto de energía. ¿Estamos claros? ¿Sí? Rodrigo o Mayra, ¿estamos claros? ¿Sí?
Bien. Entonces, en esa difusión facilitada, chicos, ¿quiénes son los que van a permitir o van a facilitar el paso de ciertas moléculas? Miren, cuando las moléculas son grandes y tienen carga, o sea, si tienen esas dos características contrarias a las que tenían los de difusión simple, ¿no? Si son polares, o sea, tienen carga, y si son de gran peso molecular, generalmente, ¿qué usas? ¿Qué usan? Poros, o los famosos poros o canales, y también proteínas de transporte. ¿Ok? Los poros o canales y proteínas de transporte. ¿Por qué? Porque no atraviesan de manera sencilla por el hecho de que tienen carga, o sea, son polares y son muy grandes, o sea, tienen alto peso molecular. Dentro de estos canales, dentro de estos poros, como les repetía a los chicos, ¿no? Dentro de los canales, ¿no? Acá están los famosos canales iónicos, ¿no? Los canales iónicos, ¿sí? Su mismo nombre lo dice. ¿Por qué le digo que son iones? A ver, si ustedes ya llevamos química también con ustedes. ¿Por qué son iones? porque ganan Bien, ¿ganan o pierden qué? electrones. Muy bien, porque ganan o pierden electrones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, los famosos canales iónicos, por eso que tú ves aquí, miren, dentro de los poros o canales, acá tenemos un claro ejemplo. ¿Lo ven? Aquí, si ven la manito, ¿no es cierto? Miren los canales de potasio, hay canales rápidos y lentos de potasio, los canales de sodio, los canales de calcio, y pues tenemos también sin portadores. Y eso también lo vamos a ver más adelante. Pero por el momento apréndate esos cuatro, ¿no? Canales de sodio, canales de potasio, canales de calcio. Siempre a favor de la gradiente de concentración, ¿sí? Por eso se dicen canales iónicos. Entonces, el calcio, ¿con qué carga está? ¿Es positivo o negativo? Es positivo. Por lo tanto, ¿es un anión o es un catión? Cation. Catión. ¿Y los cationes qué hacen? ¿Pierden o ganan electrones? Pierden Pierden electrones. electrones. En este caso, ¿cuántos electrones ha perdido? Dos. Dos. Muy bien. Eso ya lo hemos visto en química, ¿sí? Y acá el sodio, ¿qué es? Más. O sea, más uno. Ya, pero ¿qué es? ¿Un anión, catión? ¿Qué es? Cation. Cation. Bien. ¿Ganó o perdió electrones? Perdió electrones. Un ¿Cuántos ha electrón. perdido? Uno. Muy bien. Entonces nunca te olvides de eso, ¿no es cierto? Nunca te olvides de eso. ¿Y dónde se encontraban o dónde se encuentran los electrones, Rodrigo? A ver, vamos, ¿dónde se encuentran los electrones? ¿En el núcleo o en la corteza del átomo? A la corteza del átomo. En la corteza del átomo. Muy bien. ¿Ven? ¿Ven cómo se integra, chicos, estas dos cosas, estos dos cursos? En en la corteza o la nube electrónica, ¿no es cierto?, del átomo. Sí, eso es importante que tengamos en cuenta. Y ustedes ya saben los niveles, ¿no es cierto?, los niveles de energía y los subniveles también de energía. Eso ya lo hemos visto en química y eso ya lo dominas. Muy bien. Entonces, eso quiero que entiendas, ¿sí? Entonces, tenemos de la difusión facilitada aquellos que atraviesan la bicapa lipídica por poros, ¿no es cierto? Poros o canales se llaman, ¿no? Poros o canales, sí, por proteínas de transporte. Si dentro de las proteínas de transporte, sí, dentro de las proteínas de transporte, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? Los famosos, ¿qué? Carriers, ¿no? Los carriers, así se llaman, carriers o permeasas, ¿no es cierto? Los famosos carriers o permeasas. Es decir, un claro ejemplo, ¿quiénes son los famosos GLUT? Los famosos GLUT, que es lo que vemos acá. Sí, lo vamos a hacer un poquito más grande. Mira, sí, la glucosa entonces, como es polar y es grande, no atraviesa de manera simple por la bicapa lipídica. Si ven la manito, ¿no es cierto? Miren, por ejemplo, ese transportador de glucosa. ¿Lo ven acá la manito? ¿Sí se ve? Sí. Ya, este sitio es el sitio activo, es el sitio de unión de la glucosa. Mira cómo la glucosa viene, se une, en el segundo paso se une a dónde? A su sitio de unión, hacia el GLUT, ¿no ven? Ahí está justamente formadito para que se pueda unir, se pueda recibir a la glucosa en ese sitio. Luego, ¿qué hace? Un cambio conformacional. Si te das cuenta, primero estaba aperturado hacia afuera, ¿sí o no? ¿Lo ves?
Aquí está aperturado hacia afuera, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que venga e ingrese la glucosa. Luego, cuando ingresa la glucosa a su sitio de unión, ¿qué hace? Un cambio conformacional, miren. Cierra afuera y abre adentro. ¿Lo ves? ¿Sí o no? ¿Lo ves, Rodri? Listo. Una vez que lo abre adentro, ¿qué hace? Este GLUT suelta la glucosa para que se interiorice dentro de la célula. ¿Se entiende? Una vez que liberó la glucosa al interior de la célula, ¡pum! Nuevamente, mira, liberó la glucosa, ¿qué hace? Cambio conformacional nuevamente y se apertura afuera nuevamente para que vuelva a ingresar o vuelva a unirse una glucosa nuevamente a su sitio activo y nuevamente se cierre, haga un cambio conformacional y aperture y libere la glucosa adentro, ¿no? Así es el ciclo, así es de forma repetitiva. ¿Ok? ¿Sí se entiende? ¿Sí me entendiste esa parte de la glucosa? ¿Sí o no? Sí. ¿Seguros? Porque les voy a preguntar, chicos, ¿eh? Les voy a preguntar. Recuerden que el objetivo del día sábado que va a ser su test, ¿sí? Ya saben, la nota mínima que tienen que ustedes sacar por lo menos es un 14. Ese va a ser el objetivo semanal que ustedes tienen que tener, ¿ya? Y tienen que ir repasando. Por eso les estoy dando todas las herramientas, chicos, para que ustedes lo aprendan, ¿sí? Todas las herramientas para que tú lo puedas entender, para que tú lo puedas analizar y no te olvides, ¿ok? Por eso te estoy dando ese resumen, mira. Por eso te estoy dando este esquema bien bonito, ¿ya? Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? No. ¿Seguros? Sí. Bien. Bien, entonces. A ver, te pregunto entonces, ¿cuáles son las dos principales características de un transporte pasivo? Difusión simple y difusión facilitada. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Cuáles son las características de aquellos que están dentro del grupo de transporte pasivo? O sea, el transporte pasivo, ¿cuáles son sus dos principales características? A ver, El difusión simple, ¿verdad? ya ven, les digo, ¿me entendieron? Y no me han entendido entonces. A ver, tranquilos, piensen. Nuevamente repito, ¿qué diferencia al transporte pasivo del transporte activo? A ver, a ver chicos, vamos. Lo acabamos de hacer. Nada. A ver, mírenlo. Le voy a dejar que lo miren. Ya, ahí está, rapidito, miren. Les acabo de decir. El transporte pasivo tenía dos características principales. Y luego el transporte pasivo se dividía en tal y tal y tal, ¿no? Entonces, ¿cuál era lo que caracterizaba el transporte pasivo? A ver, Era de mayor concentración a menor concentración. por eso, ¿el movimiento es a favor o en contra de su gradiente? Ah, pucha. Sin miedo, chicos, vamos, ya ven. Y por eso yo les pregunto, ¿se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta, chicos? Yo le pregunto, ¿me entendieron? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, yo les hago unas preguntas que acabamos de verlo y se olvidan. ¿Sí? Entonces, de nuevo, el transporte pasivo, ¿cómo es? ¿Va a favor o en contra de su gradiente de concentración? A favor. A favor del gradiente de concentración. Es decir, de un lugar donde hay más a un lugar donde hay menos, ¿verdad? Sí, ese principio no te olvides. Bien, por lo tanto, si va a favor de la gradiente de concentración, te pregunto, ¿habrá gasto de energía, sí o no? No. No hay gasto de energía, no hay gasto de energía. Esas son las dos principales características que por lo menos tú debes conocer. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende?
Sí. ¿Seguros? Omaira no se le escucha nada, ¿no? No se le escucha, creo. Bien. Entonces, el transporte activo, ¿por qué se caracteriza? No te estoy diciendo cuántos tipos de transporte pasivo tenemos, cuántos tipos de transporte activo tenemos. No, simplemente dime por qué se caracteriza el transporte activo y por qué se caracteriza el transporte pasivo. Así de simple. A ver, vamos. El transporte activo, ¿por qué se caracteriza? El transporte activo, chicos, vamos. Si el pasivo hace una cosa, el activo hace otra cosa, pues. Entonces, ¿qué? A ver, vamos. Es contra del gradiente y sí gasta ATP. Muy bien, o sea, sí hay gasto de energía, ¿no es cierto? O sea, va en contra de su gradiente de concentración, ¿sí? Y, por lo tanto, hay gasto de energía. Eso lo vamos a ver, los ejemplos. Vamos a ver esos ejemplos. Vamos a ver si es que nos alcanza el tiempo entonces para hacer esta lámina, ¿ya? Porque la idea es que me aprendas, ¿sí? La idea es que me aprendas. Lo he tratado de enfocar, mira, de enfocar todo lo necesario, lo más fundamental, lo importante que tienes que conocer en esta lámina, ¿sí? Que es lo mínimo que tú tienes que saberlo, sí o sí, ¿ok? Bien, listo. Te pregunto entonces, eh, ¿cuántos tipos de transporte pasivo conoces? A ver, ¿cuántos tipos de transporte pasivo conocen, chicos? Nada, nada. Ahí está, pues, chicos. Difusión simple, difusión facilitada y la ósmosis, que también es un tipo de difusión facilitada. Que lo vamos a ver. Sí, vamos a ver. La difusión simple. Esas moléculas no tienen carga, o sea, son no polares y son pequeñas. Dentro de ellos tenemos quiénes, el oxígeno, el dióxido de carbono, el benceno y el etanol, que atraviesan de manera sencilla. Acuérdate el fantasmita que atravesaba la pared, la membrana, sin necesidad de ayuda, sin ninguna proteína, sin ninguna puerta. Lo atraviesa. ¿Quién hace eso? El oxígeno y el dióxido de carbono, el benceno, el etanol. ¿Bien? Dentro de la difusión facilitada, ¿quién dijimos que estaba? Los canales o los poros, ¿no es cierto? Poros o canales, los famosos canales iónicos. Su mismo nombre dice canales iónicos, que tenemos canales de potasio, canales de sodio, canales de calcio. Y proteínas de transporte, como los carriers o permeasas, ¿no es cierto? Un claro ejemplo son los GLUT, ¿no? O sea, que son receptores, que son proteínas que transportan, ¿no es cierto? ¿Qué? Glucosa, glucosa, ¿sí? Glucosa, ¿ya? Entonces, eso es un resumen que ustedes tienen que reconocer. Entonces, es sí o sí, chicos, porque yo estoy haciendo énfasis en esto, porque siempre te van a preguntar, ¿ok? En las universidades te van a hacer seminarios, y si no son seminarios, suelen ser preguntas muy frecuentes la membrana plasmática. Y a veces no nos acordamos. Mira, te estoy explicando de la mejor manera para que lo puedas entender, ¿sí? Para que lo puedas entender. Apréndete por lo menos esta lámina y te apuesto que me lo vas a agradecer, ¿ya? Me lo vas a agradecer. Bien. Entonces, continuamos, ¿ya? ¿Listo? Continuamos. Después de la difusión facilitada, les dije que teníamos también la ósmosis, ¿no es cierto? Que es un tipo de difusión facilitada, ¿no? Y esta ósmosis, recuerda, esta ósmosis se impulsa o es impulsada por quién? Por la presión osmótica, ¿ok? Entonces, cuando estemos en biología, en fisiología, tienes que aprender a diferenciar tres cosas que son importantísimas y lo vamos a hacer con negrito. Por ahora, no, si tú quieres, averígualo, apréndete lo que sería lo ideal. Pero por lo menos, acuérdate, esto lo voy a poner con morado. Tres cosas aquí en medio. Una es una presión oncótica, oncótica,
¿sí? Oncótica, o también llamado coloidosmótica. Otra es la presión hidrostática, ¿sí? Hidrostática, ¿sí? Y lo otro es la presión osmótica. Entonces, en este caso, te está diciendo la presión osmótica, ¿cierto? La presión osmótica, ¿sí? Entonces, impulsada, ¿no es cierto? La presión osmótica, ¿por quién está impulsada? Principalmente tiene que ver con la parte del agua, del movimiento del agua, del movimiento del agua, ¿sí? Lo vamos a explicar, sí, lo vamos a explicar acá en ósmosis, aquí en esta lámina independiente. Pero por el momento, por lo menos, acuérdate que uno de los canales o de los poros, ¿no es cierto?, que también son fundamentales en caso de la ósmosis, son estas, miren. Sí, son estas. Las famosas acuaporinas. Las acuaporinas que son canales específicamente, es como una tubería que va a permitir el paso solamente de agua, pero mucha cantidad de agua. Entonces, miren, atraviesa gran cantidad de agua, pasa a través gran cantidad de agua, gran cantidad de agua, gran cantidad de agua, ¿sí? Entonces, eso es importante que también nos acordemos que es importante que debemos recordarlo, ¿ya? Muy bien, entonces, recuerda, ósmosis es un tipo de difusión facilitada que está impulsada por la presión osmótica. Y la presión osmótica principalmente tiene que ver con el agua, lo vamos a ver, con el movimiento del agua, ¿no es cierto? Ya sea que salga el agua o ya sea que entre el agua dentro de la célula. Sí, dentro de la célula. Muy bien. Entonces, eso es importante que tengamos en cuenta. Bien. Ahora, listo. Con respecto al transporte pasivo, ¿se entendió? ¿Entendieron? El transporte pasivo para entrar ya al transporte activo. ¿Sí? Sí, ¿Seguros? ¿Seguros, chicos? Miren, ¿ah? Bien, vamos por el transporte activo. Préstame tu celular para ver ahí en la transmisión. No se puede. Un ratito nomás, ya va a acabar ya. Listo. Entonces, el transporte activo, ¿no es cierto? El transporte activo, ¿qué te dije? Que no lo vamos a resaltar. Sí, por favor. Si el transporte pasivo ha sido una cosa, en el transporte activo es otra cosa. Aquí en el activo, mira, va en contra de la gradiente de concentración, ¿cierto? Y sí hay gasto de energía en forma de ATP. Sí, en forma de ATP. Entonces tú tienes tipos de transporte activo. Sí, tienes tipos de transporte activo. ¿Ok? Tienes tipos de transporte activo. ¿Cuáles son, doctor? Bien. Dentro del transporte activo, chicos, miren, tenemos cuatro, pero en la universidad, por lo menos, no, los cuatro sí o sí lo tienes que saber, pero lo que tú tienes que dominar siempre, por lo menos, es el primario y el secundario. ¿Sí? La endocitosis y exocitosis lo vamos a ver igual de manera independiente, porque es un tema especial, es un tema particular que se tiene que hablar. ¿Ok? Bien. Entonces, dentro del transporte activo tenemos el transporte activo primario, tenemos el transporte activo secundario, ¿sí? Tenemos la endocitosis, tenemos la exocitosis. No se olviden, por favor, les voy a volver a preguntar. Dime, ay, el doctor que es peso, que el doctor no puede ser, mucho me fastidia. Peor que mi ex, dirán. No importa, pero me lo vas a agradecer. Yo no quiero lastimarte. Yo no quiero que cuando entres en la universidad, ¿sí? Te abrumes, te asustes. Yo quiero que entres con conocimiento. Por eso es que te exijo, porque quiero que seas bueno. Quiero que entres bien, con buen nivel, ¿sí? Porque siempre recuerda en medicina y en general en todas las carreras, pero sobre todo en medicina, hay mucha competitividad, hay mucha competencia, así que tienes que tener el nivel, ¿ok? Bien, listo. Entonces, dentro del transporte activo primario, ¿qué características tiene? Que requiere, ¿no es cierto? Requiere energía, ¿sí? Y va en contra de la gradiente, como te decía. El clásico ejemplo, el clásico ejemplo de transporte activo primario. Mira, lo voy a hacer grande acá, lo voy a hacer grande.
Espero que lo vean la manito, ¿sí, chicos? Acá en la academia, los chicos que estamos en la academia. Igual yo estoy, solo esta clasecita aquí lo estoy transmitiendo de biología, chicos, en TikTok, para que también algunos chicos sepan sobre esto, porque la mayoría desconoce. Yo entonces, si ven la manito, ¿verdad? A ver, chicos, acá en la academia, confírmame, ¿lo ven la manito? ¿Sí? Sí, Listo. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con eso? Mira, este es el típico ejemplo de transporte activo primario. Acá, ¿qué tenemos? ¿Sí? Acá el más representativo, lo voy a anotar porque te olvidas, el más representativo, ¿no es cierto? De acá es la famosa bomba, ¿no es cierto? La famosa bomba de sodio, ¿no es cierto? Sodio, potasio, ATPasa, la famosa bomba de sodio, potasio, ATPasa. ¿Sí? Que si tú te das cuenta, mira lo que hace. Sí, mira lo que hace. Tú tienes más concentración de sodio, ¿dónde? ¿En el líquido extracelular o en el líquido intracelular? Cuéntame. ¿Dónde tienes más cantidad de sodio? A ver, ¿dónde hay más cantidad de sodio? Más concentración de sodio. ¿Dónde, chicos? en el, A ver, vamos. A ver, acá estoy leyendo a algunos chicos, sí, algunos chicos, miren, acá en el live me están dando las respuestas, chicos. Vamos, ustedes de la academia, vamos, chicos. En el líquido extracelular, pues, lo vamos a hacer con otro color. Eso todavía no les he mencionado, creo, ¿no? Pero igual, en el líquido extracelular, aquí tenemos gran concentración, o sea, donde tenemos la mayor concentración de qué? De sodio. No, eso no quiere decir que en el líquido intracelular no haya sodio. Sí hay sodio, ¿ok? Sí hay sodio, solo que hay sodio, pero en poca concentración, ¿ok? Si quieres, apréndetelo, pues no, los niveles, los 140 más menos 2000 equivalentes de sodio, los 5 más menos 0.5 de potasio y todo lo que tú quieras. Pero por lo menos apréndete eso, ¿bien? Listo, entonces lo voy a resaltar para que lo entiendas, mira, ¿sí? En el líquido extracelular, entonces, tengo gran cantidad de ¿qué? Gran concentración de sodio. Muy bien, listo. Entonces, doctores, futuros colegas, y en el líquido intracelular, ¿qué tengo más concentración? ¿El potasio, el calcio o el cloro? ¿Dónde tengo más concentración de potasio? ¿Dónde? De potasio, claro, muy bien. Entonces, en el líquido intracelular tengo mayores concentraciones de qué? De potasio. ¿Sí? Mayores concentraciones de potasio. Entonces, cuando tú entiendes esto y te acuerdas de ello, vas a entender por qué se dice o por qué este gasta energía. ¿Ok? Si ven acá, lo voy a agrandar. Si ven aquí, si ven acá en la imagen, esta imagen, si se dan cuenta que hay un ATP, si ven la manito, que hay un ATP. ¿Sí lo ves, Rodri? Confírmeme. ¿Sí? sí, Listo. Entonces acá se gasta energía. ¿Pero por qué, doctor? Porque mira, si tú ves la flechita, ¿hacia dónde se está dirigiendo? ¿Hacia dónde está expulsando? ¿Hacia dónde está sacando el sodio esta bomba? ¿Hacia afuera o hacia adentro? hacia afuera, Hacia afuera. Muy bien. ¿Y hacia dónde está bombeando el potasio? ¿Hacia adentro o hacia afuera? hacia adentro, Bien. Entonces, mira, esta bomba de sodio, potasio, TPasa, ¿qué hace? Saca tres sodios, o sea, hacia afuera del líquido intracelular, saca tres sodios hacia afuera y mete dos potasios. ¿Te das cuenta? Pero te pregunto, ¿tú tenías gran concentración de sodio afuera, sí o no? ¿Sí o no? sí, Listo. Y entonces, ¿qué está haciendo esta bomba? ¿Está metiendo más sodio o está sacando más sodio? está sacando más sodio, ¿Sacando más sodio o está metiendo más sodio hacia el líquido extracelular? Está que saca sodio, está sí, sac- pero hacia el líquido extracelular. O sea, quiere decir que está yendo en contra de su gradiente. ¿Sí entiende? O sea, que está yendo de un lugar de menor concentración, porque hay menor concentración en el líquido intracelular, muy bien, pero está bombeando hacia un lugar donde hay mayor concentración, o sea, de un lugar de menos a más. Por eso, como está yendo en contra de su gradiente, necesita energía. ¿Energía en qué? En forma de ATP, como te acabo de mencionar acá en esta imagen.
¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Ves? Igual mete potasio y recuerda que tienes gran cantidad de potasio dentro de la célula, en el líquido intracelular. Estás metiendo más potasio, ¿ven? Y estás sacando más sodio. O sea, estás metiendo más sodio al líquido extracelular y estás metiendo más potasio al líquido intracelular. ¿Se entiende? Por eso está yendo de un lugar de menor a uno de mayor concentración. Por eso está en contra de la gradiente y por eso es que se gasta energía. ¿En forma de qué? En forma de ATP. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, Entonces, esta bomba de sodio, potasio, ATPasa es una de las bombas principales que por favor tú nunca, por nunca, tienes que olvidarte y tienes que aprenderte siempre la función. Sí, siempre la función. Y de acá te voy a dar un poquito más para que aumentes tu nivel. ¿Ya? Para que aumentes tu nivel, en la siguiente lámina te voy a hacer ver algo interesante, que por qué es importante esa bomba de sodio, potasio, ATPasa. ¿Ok? Porque cuando tú ya veas la parte patológica y aprendiste bien la parte normal, la parte biológica y fisiológica sobre todo, vas a poder entender la parte anormal. ¿Ok? Bro, muy bien. Bien. Sí, ahora lo vamos a explicar mejor, ¿ya, chicos? Es que como que nivela y para mandar sodio afuera, claro, se gasta energía, porque sodio, recuerda, tienes mucho sodio afuera y lo que hace la bomba es sacar más sodio hacia afuera. ¿Me entienden? Es como que estás sacando de un lugar donde hay poco a un lugar donde hay menos, o sea, siempre en contra de la gradiente de concentración. ¿Sí? Bien. Listo. Ahora, el transporte activo de tipo secundario, entonces, vamos por el transporte activo de tipo secundario porque por acá me están diciendo los chicos en la academia que ya se entendió. ¿Qué tengo acá? Miren, el transporte activo secundario está en rojita todavía. ¿Qué dice? Usa energía, pero de manera que, de manera indirecta. ¿Ok? Lo resaltamos entonces. ¿Ok? Usa energía, pero no en forma de ATP, como lo hace el transporte primario. ¿Sí? Sino que lo hace de manera indirecta. Y aquí, dentro de ellos, dentro de este transporte activo secundario, tenemos los importadores, los de transporte de secundario de tipo importe y los de tipo antiporte. ¿Sí? Pero recuerda que su energía es generada de forma indirecta. ¿Quién lo genera? La bomba de sodio, potasio, ATPasa. Eso es importante que nosotros tengamos en cuenta, por las gradientes de concentraciones, obviamente. Entonces, cuando digo que es un simportador, mira, si te das cuenta aquí, el simportador, ¿no? Acá tengo una molécula A y una molécula B. Sencillo, ¿qué es lo que hacen? Ambas, como tú ves acá, van a un mismo sentido, se dirigen hacia un mismo sentido. ¿Te das cuenta? ¿Sí lo ven, Rodrigo o Mayra? Sí, sí. Los que están en la academia, ¿se entiende? Sí, o sea, la molécula A y la molécula B, ambas se van hacia un solo sentido. ¿Te das cuenta? ¿Sí o no? ¿Sí lo ven? ¿O lo hago más grande? Lo hago más grande. Mira, ¿sí? Bien, ¿lo ves? Si ven la manito, ¿no? Entonces dice sin portador. Bien, tienes la molécula A y la molécula B. ¿Qué es lo que hacen ellos? Se dirigen hacia un solo sentido. Eso es el sin portador. Y los que están dentro del transporte secundario de tipo antiporte, su mismo nombre dice antiporte, ¿sí? Ojo, los importadores también se dicen cotransportadores, ¿ok? Sin portadores o cotransportadores, lo dice otra literatura, pero es lo mismo. El antiportador, ¿qué es lo que hace? Mira, tienes la molécula A y tienes una molécula B. El antiportador, ¿qué es lo que haces? Mete una molécula y saca otra. Un claro ejemplo de sin portador, ¿no es cierto? Es los famosos, acá mira, lo que es el SGLT, ¿no? Los SGLT. ¿Qué es lo que hacen? Por ejemplo, meten glucosa y meten sodio. ¿Te das cuenta? Pero mira, la glucosa donde hay menos a donde hay más. El sodio de donde hay más a donde hay menos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con este ejemplo? Si lo ven la manito, este es un tipo clásico de importador. Mírame, este es importador, los SGLT. ¿Ya? ¿Qué hacen? Mete glucosa, a la vez mete sodio. ¿Ven? Dos moléculas se dirigen hacia un mismo sentido. ¿Ok? Hacia un mismo sentido. Eso es las características principales que tú tienes que reconocer con respecto, pues, al transporte secundario, transporte activo secundario de tipo antiporte, ¿sí?
Antiporte o antiportador. Listo. ¿Se entendió? ¿Sí? Chicos, acá en la academia, ¿se entendió? ¿Sí o no? Sí, Bien. ¿Sí? Omaira, a ver, puedes escribir. Y Rodri, lo lees, porfa. ¿Qué dice Omaira? A ver, ¿alguna duda, alguna pregunta ahí? ¿Sí? Entonces, repito, este ejemplo que te acabo de colocar aquí es de los famosos ESGLT. ESGLT. Que puedes tener ESGLT1 y ESGLT2. Son fundamentales estos. ¿Dónde encuentro el SGLT1? ¿Dónde encuentro el SGLT2? Eso lo vas a ver en tu fisiología. ¿Ok? Pero por el momento te van a preguntar, dime un ejemplo de sin portador. Doctor, los famosos SGLT, por ejemplo. ¿No? Los SGLT. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que se hacen? entendió, dijo. Bien. ¿Qué hace? Mete sodio y glucosa. Todos estos, miren, se van hacia un mismo sentido. ¿Ven? Se dirigen hacia un mismo sentido. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso de buscarme el SGLT1, ¿dónde encuentro el SGLT1? ¿Dónde le encuentro el SGLT2? ¿A nivel intestinal o a nivel renal? ¿Dónde encuentro cada uno de ellos? ¿Sí? Bien. Entonces, si se entendió, ¿sí? Bien. Si se entendió, espero pues que les esté gustando la clase, ¿ya? Y que sobre todo me entiendan. La idea es que se entienda. Chicos, termino esto, paso así antes de comenzar a hacer el resumen aquí. Sí, antes de comenzar a hacer el resumen aquí, sí, les voy a preguntar. Ojo, les voy a preguntar, ¿eh? Bien. Dentro de la endocitosis, su mismo nombre lo dice, endocitosis es que va a interiorizar. La célula que hace capta, interioriza. Sí, lo que está afuera lo mete hacia adentro. Así en términos sencillos. Dentro de los tipos de endocitosis, tú tienes tres tipos principalmente, ¿ya? Que lo vamos a ver igual de manera independiente, pero igual te lo menciono acá. Todos ellos igual gastan energía, ¿eh? Fagocitosis es un tipo de endocitosis, ¿sí? La fagocitosis, la pinocitosis y también la famosa endocitosis mediada por receptor. Esos son los tres tipos de endocitosis que tú tienes que reconocer. ¿Cuáles son? Te van a preguntar, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de endocitosis que conoces? Tenemos la fagocitosis, tenemos la pinocitosis y tenemos la endocitosis mediada por receptor. ¿Ok? La endocitosis mediada por receptor. Eso lo vamos a ver, chicos. Eso lo vamos a ver, sí, lo vamos a ver, sí, de manera independiente. Lo vamos a ver uno por uno, ¿ya? Uno por uno, ¿ya? Bien, entonces recuerda que fagocitosis es una cosa, pinocitosis es otra cosa y endocitosis mediada por receptor también tiene otro mecanismo, ¿sí? Pero ¿por qué se dice o por qué están dentro del grupo de endocitosis? Porque recuerden, ¿qué hacen? Todas ellas, la característica común es que van a interiorizar lo que hay afuera hacia adentro. Por eso dice endo, endo de interiorizar, de meter. ¿Estamos? Acuérdense así, endo, ¿no? Interiorizar hacia adentro. La célula, ¿qué es lo que hace? Mete, ¿no? Ingresa algo hacia adentro, ¿ya? Entonces ahí tenemos la fagocitosis, la pinocitosis y la endocitosis mediada por receptor. Bien. Luego también tenemos la exocitosis. Acá es lo contrario a la endocitosis. Acá dice exo. O sea, si la endocitosis era la que interiorizaba, la que metía, la exocitosis es lo que saca, lo que elimina, lo que excreta. ¿Ok? La exocitosis es el proceso mediante el cual es totalmente lo contrario a la endocitosis. ¿Qué hace? Se elimina, excreta. ¿Y quién es el principal o la principal organela encargada de la exocitosis? Como van a ver aquí, es el famoso aparato de Golgi. El aparato de Golgi. ¿Ok? Eso lo vamos a ver igual de manera independiente. No se preocupen. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? A ver. Sí, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí? Sí, chicos, duda, pregunta hasta ahí. A ver, rápidamente. Ninguna. Ninguna. ¿Seguros? Bien, les pregunto entonces, porque esto de acá lo vamos a ver de manera independiente, ya lo vi. No importa si demoro, pero la cosa es que lo entiendas, porque si no me entiendes no sirve de nada que yo te esté conversando, que yo te esté explicando. Vamos entonces por la ronda de preguntas. Rodrigo, Omaira, ¿están listos? A ver, dile a Omaira que escriba, ¿sí? Para ver, y tú me lo dices, Rodrigo. Y dime tú también si estás listo. ¿Están listos? Para preguntarles. Puntual nada más, ¿ya? Puntuales. Cosas puntuales. ¿Sí? Sí, dijo. Bien. En el transporte activo,
¿Por qué se caracteriza? Va contra la gradiente y gasta energía ATP. Bien, excelente. ¿Cuántos tipos de transporte activo tú conoces? Dijo 3, Omaira. ¿Ok? ¿Tú cuántos tipos de transporte activo conoces, Rodrigo? Les acabo de decir, ¿eh? Lo acabamos de explicar, ¿eh? A ver, Yo, 2. dos. ¿Seguro? ¿Seguro, chicos? ¿Dos? Miren aquí. Les hago ver, miren. Cuenten. Lo hacemos. A ver, cuenten conmigo. Hoy día, chicos, han venido enamorados ustedes, creo, ¿ah? Miren. Sí, muy bien acá los chicos en la transmisión, ¿ya? Muy bien los chicos en la transmisión, bien. Cuento, mira. Uno, transporte primario. Dos, transporte secundario. Tres, endocitosis. Y cuatro, la exocitosis. Ahora, que tus docentes te digan solamente primario y secundario, bueno, mal, porque esos no son los únicos transportes de tipo activo. ¿Qué dice tu literatura? ¿Qué dice? Que son cuatro, primario, secundario, endocitosis y exocitosis. ¿Ok? Entonces eso es importante. ¿Eh? ¿Estamos? Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, ¿estamos claros hasta ahí? Sí. Bien. En el tipo de transporte activo primario, ¿qué características tenemos ahí? Que requiere energía y es contragradiente. Listo. ¿Y quién es el principal ejemplo? En el líquido extracelular hay No. más ¿Qué sodio. bomba? ¿Qué bomba? Ah, Porque no. estamos hablando del transportador, El, el transportador. la bomba sodio, potasio y ATP asa. ASA, ese es el nombre completo, nombre y apellidos. Bomba, por eso se dice que es una bomba. ¿Por qué? Porque impulsa. ¿Y quién es ese impulso? El ATP. Sencillo. Acuérdate, es como una bomba de agua, que para que suba todo el agua al cuarto, quinto piso, necesita impulsar, ¿no? Para eso necesita energía. Lo mismo, esa bomba, esa proteína, para que pueda transportarla, para poder transportar esas moléculas, esos elementos, ¿qué tiene que hacer? Necesita energía. Muy bien. Entonces esa bomba, sodio, potasio, ATPasa, ¿qué es lo que hace? Cuéntenme, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es su función? ¿Qué hace? Saca sodio, saca potasio, mete potasio. ¿Cuántos sodios saca? ¿Cuántos potasios mete? O viceversa. A ver, cuéntame. En la parte del líquido extracelular hay más sodio y bota más sodio. Ok, y la bomba que... Ya, en el líquido extracelular tengo una gran concentración de sodio. Correcto, listo. ¿La bomba qué hace? ¿Saca más sodio de adentro hacia afuera o no? O al revés es. De adentro hacia afuera saca sodio. ¿Cuánto sodio saca? Apréndelo. ¿Cuánto sodio Dos. saca? ¿Cuántos? ¿Dos? Dos. ¿Sí? Son tres, chicos, tres sodios. Ahí está, pues. Saca tres sodios porque está metiendo más. A donde ya hay gran cantidad, está metiendo en tu bomba más sodio. Por eso es que necesita energía. Por eso es que va en contra de la gradiente de concentración. ¿Y cuántos potasios mete? A ver, ¿cuántos potasios mete? Omeira dice dos. ¿Y tú qué dices, Rodrigo? Omaira dice dos, ¿tú qué dices? No vi eso, Dos, doctor. pues chicos, ¿se dan cuenta? Porque ven cómo son. Yo le pregunto, ¿se entiende? ¿Se me entendieron? Sí, doctor. Sí, doctor. Y sí, doctor. Y de nuevo, recontra sí, doctor. Les pregunto y no se acuerdan. Es que ese no lo vi tanto. Ya. Entonces, miren, última pregunta, ¿sí? Porque endocitosis y exocitosis lo vamos a ver de manera independiente, ¿ok? Con los chicos acá en la calle. Última pregunta. En el tipo de transporte activo secundario, ¿sí?
¿Qué características tiene? Y dime cuáles son los dos tipos de transporte que están dentro de este grupo. La característica es usa energía indirecta Ya, muy bien. y los dos son sin porte, que va a un mismo sentido, y ¿Sin el otro es porte? antiporte, sin porte que va a un mismo sentido, Ya. y antiporte que, o sea, mete una célula y saca otra célula. ¿Célula? Así le escuché. No, célula no, chicos. No. No, pues como una proteína que está en la membrana va a agarrar una célula, la va a sacar y le va a meter otra. Imposible, chicos, no. A ver, estabas bien, el simportador solamente lo que hacen son moléculas, chicos, moléculas, no células. Puede ser glucosa, puede ser iones, ¿sí? Entonces, el simportador, o también llamado cotransportador, ¿en qué sentido va? ¿En el mismo sentido se van o en sentidos contrarios? El sin portador va a un mismo, Va a un mismo sentido. a un mismo sentido. Sí, pues solito, es que no le he puesto, bueno, ya, listo, hace un mismo sentido, ¿verdad? Y el antitransportador, en lugar de antiporte, Que mete una molécula y saca otra molécula. ya, muy bien. Eso, ¿ya? ¿Se entendió? Sí, ¿Seguros? ¿Sí? Muy bien, sí, Doc. chicos. Entonces, ahí nos vamos a quedar. Pues yo pensé avanzar rápido, pero la idea no es solamente avanzar, avanzar, avanzar. La idea es que lo entiendas, pues, ¿no? Sí, ¿de qué me sirve si avanzo y no me entiendes? Ya, ahí nos vamos a quedar. La siguiente